Jesús es mejor que los profetas. Jesús es mejor que los ángeles. Su revelación es superior a la revelación de Moisés, porque Jesús es el mensaje. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dios hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. Hebreos capítulo 1 nos ofrece una fotografía de un Jesús grande. Sí, Jesús es grande, pero al mismo tiempo Hebreos nos dice que está cercano a nosotros. Esa es la fotografía número 2 que nos ofrece el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su libro. Jesús ha venido a nosotros y se ha identificado con nosotros y nos puede ayudar. Porque Jesús, al nacer de una mujer, vino a ser uno de nosotros. Pero es el mejor, justo, santo y sin pecado. Hermanos, ciertamente es difícil vivir la vida cristiana. Por todos los desafíos, todas las dificultades que enfrentamos semana tras semana en todos lados. Venimos a reunirnos como miembros de la Iglesia del Señor. Venimos a estas reuniones de la familia espiritual. Y aquí ciertamente nos sentimos llenos de gozo, sentimos alegría. Y mientras estamos aquí reunidos en esta atmósfera espiritual, sentimos que podemos conquistar el mundo y ser vencedores. Pero tan pronto salimos de aquí y volvemos a nuestra vida real, a nuestra rutina, nos desanimamos. El mensaje que trae el escritor a los Hebreos realmente puede ayudarnos, porque su mensaje está enfocado en cristianos de carne y hueso, reales como nosotros, que estaban enfrentando desánimo, que estaban tentados a abandonar la fe por todas las dificultades que estaban ellos atravesando. El autor de Hebreos presenta un solo mensaje a lo largo de los 13 capítulos. Lo repite una y otra vez. Y usa palabras o frases distintas, pero con el mismo mensaje. Y ese mensaje es este: pon tu mirada en Jesús. Agárrate de Jesús. Considera a Jesús. Mira lo que Jesús ha hecho por ti. Este es el mensaje repetitivo de el escritor a los Hebreos. Este capítulo 2 de Hebreos va a presentar 4 palabras descriptivas de Jesús. Palabras que nos deben inspirar. Leamos por favor Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar:
diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí hay una paradoja. El hombre es hecho inferior a los ángeles, pero Dios puso el mundo, la creación, bajo la autoridad y el gobierno del hombre. El autor dice: Dios los ha puesto a ustedes en una posición superior a los ángeles. Y cualquiera de nosotros, cuando se ve a sí mismo y vemos a nuestro alrededor, a nuestros semejantes, decimos: ¿cómo es esto? Yo estoy en una posición superior a los ángeles. Cuando en realidad leemos las escrituras y que todas las apariciones angelicales a personajes bíblicos empezaba con el ángel diciéndole a la persona: no temas. Porque la aparición de estos ángeles eran tan gloriosos, tan indescriptibles en su forma, algo que no se ve en la tierra. Por lo tanto, el primer sentimiento de las personas quienes veían un ángel era sentir pavor, miedo. Y los ángeles decían: no temas, Dios me ha enviado. Pero aquí el escritor de Hebreos dice: Dios nos ha puesto en una posición superior a la de los ángeles. En la segunda parte del versículo 8, el autor plantea un asunto complejo. Dice 8:1, capítulo 2, versículo 8, en la primera línea: todo lo sujetaste bajo sus pies. Noten esta afirmación que hace. Dios pone bajo el ser humano todas las cosas bajo la autoridad y el control y el dominio del hombre. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¡Qué tremenda declaración! Sin embargo, en la siguiente parte del mismo versículo dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dios puso todo bajo el control del hombre, pero en realidad no todas las cosas están bajo el control del hombre. Es más, cuando vemos el mundo, todo está fuera de control. Ni nosotros mismos tenemos control de nuestros deseos y pasiones carnales. Hay conflictos. Ni podemos sujetar ni controlar nuestras emociones. Hay luchas, hay batallas, hay injusticias en el mundo. Este mundo está patas para arriba. Hay crueldad, hay muerte, hay desorden, hay caos. Todo está fuera de control. ¿Cómo es esto de que Dios, usted puso al hombre todas las cosas bajo sus pies, pero aún no vemos que todas las cosas estén bajo su control? Esta es una realidad. Esto es lo que los teólogos llaman ahora, pero todavía no. Esa es la frase acuñada por los eruditos cuando están tratando de explicar lo que está diciendo el autor aquí.
ahora, pero todavía no. Y esto entonces nos trae a la primera de las 4 palabras descriptivas del autor, que las atribuye o se refiere a Jesús. En el versículo 9 está la primera palabra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí tenemos, Jesús es el Rey. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. El autor enseña una hermosa verdad. El Rey de los cielos se hizo inferior a los ángeles para venir a nuestro rescate, para darnos victoria sobre el pecado. Esto nos enseña, el Rey de los cielos se interesa por nosotros y se involucra. Qué interesante. La semana pasada nosotros fuimos a Darién y hay un tramo desde Cañita pasando Tortí, muchísimos kilómetros, que hay huecos y huecos y huecos por toda la calle. Ya íbamos preparados mentalmente para encontrarnos con este desperfecto. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no había huecos. Toda la carretera fue emparchada. Y nosotros pensábamos que eficiente es el nuevo gobierno. Pero tan pronto llegamos a Metetí nos enteramos por qué tanta eficiencia. Es que el presidente de la República iba ese día. Bueno, a nosotros nos tocó inaugurar el emparchamiento de la carretera a Darién. Pero no es porque los ciudadanos necesitan, sino porque el presidente iba. Bueno, pero alguien dirá, pero ¿para qué le hicieron esto si el presidente ni siquiera viaja por carretera, va en helicóptero? El punto aquí es, el Rey de los cielos se involucró en nuestra realidad. Yo no sé si ustedes y todos aquí en la audiencia están claros de lo que significa esta declaración de Hebreos. El Rey de los cielos vino y se involucró. Miren, el Señor estaba en su gloria eterna, dice Filipenses capítulo 2, y ve nuestra condición, débiles, sin capacidad de salvarnos, muertos en delitos y pecados, sin esperanza. Y Él vino y se involucró, se hizo uno de nosotros. Noten esto, ni siquiera se apareció como un ángel. Él fue concebido, fue engendrado por el Espíritu Santo, concebido por una mujer. Y Él pasó los 9 meses de gestación como cualquier otro ser humano. El que todo lo llena pudo haber sido visto por un microscopio. Esto es increíble. Y Él vino y nació de una mujer. Nació realmente. Su cuerpo era humano, real. Se hizo miembro de la raza humana. Él se identifica con nosotros. ¿Cuántas veces no nos queremos involucrar en situaciones donde nuestra vida está en riesgo, donde podemos morir si nos involucramos? Pero el Rey vino y no solo nace en un pesebre, en un establo, no nace en una cuna de oro, no nace en una ciudad o en un palacio, nace en un establo.
El Rey de los cielos vino y se involucró con nuestra realidad. Jesús no sufre a la distancia nuestras tragedias. Jesús es el Rey que nos vio indefensos y se involucró. Tenemos entonces a un Rey que probó la muerte por nosotros. Versículos 10, 14 y 15 nos presenta la segunda palabra. La primera palabra, Jesús es Rey. La segunda palabra, Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Saltemos al versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La segunda palabra descriptiva de Jesús es: Jesús es un campeón. Jesús es el campeón. Jesús es el héroe por excelencia. Y permítanme decirles por qué. Porque Jesús es el verdadero David que se enfrenta con el verdadero Goliat, la muerte. Esto nos trae a la memoria ese episodio de la historia de Israel. El pueblo de Israel estaba en guerra con los filisteos, uno de sus acérrimos enemigos, los filisteos. Y en aquel entonces se acostumbraba que el gladiador, el guerrero más poderoso de todo el ejército, desafiaba al otro ejército que enviaran lo mejor de lo mejor que tenían, al mejor de sus guerreros. Y entonces venía este Goliat y se paraban en la mañana y en la tarde todos los días a proferir palabras en contra de Israel y del Dios de Israel, Goliat, este gigante guerrero filisteo, desafiando. Y ya nosotros conocemos la historia de David, un joven pastor de ovejas que estaba cuidando el rebaño porque sus hermanos mayores estaban en la batalla. Vino a traerle alimento que su padre enviaba a sus hermanos, y al mismo tiempo su padre quería que le trajera noticias de sus hijos que estaban en la guerra. Y estando allí, escuchó el desafío de Goliat y vio que nadie de los israelitas se atrevía a dar un paso hacia adelante. Todos tenían temor. Y la respuesta de David fue: ¿quién es este incircunciso que está desafiando al Dios de Israel? Y él dio un paso al frente. Noten esto. Ellos intentan y le ponen una armadura, la armadura del rey. Y David da un par de pasos y esa era muy pesada y él no sabía, nunca había probado la armadura. Y se la quitó y él dijo no. Y él fue a pelear con lo que él tenía. Pero noten esta escena. Traten de pasar por su mente esa escena de ese episodio bíblico, de esa historia. Están allí frente a frente los dos ejércitos. Y adelante está este gigante. Y luego este jovencito sale. No sale armado como cualquier guerrero. Ni siquiera lleva espada. Lleva su honda. Había conseguido una piedra de un arroyo cercano. Y él va.
Él va solo. Sus hermanos están allá atrás. Lo que estaban pensando sus hermanos era: ese gigante lo va a hacer pedazos. Estoy viendo por última vez a mi hermanito caminar. Él va a la muerte. Todos estaban en silencio. Pero noten esto: nadie de los israelitas se armó de valor para acompañar a David. Nadie se armó de valor de ver a este joven ir a la batalla contra ese gigante, él solo. David fue solo. Ese no es Jesús, yendo a la muerte. Todos lo abandonaron, todos tuvieron miedo. Pedro lo negó 3 veces y fue. Pero ¿no tenía miedo ir a la muerte Jesús? Claro que sí. En el Getsemaní abrió por única vez su corazón y se mostró vulnerable ante sus discípulos. Y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy profundamente angustiado. Tengo miedo de este desafío de ir a la cruz. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Y su oración repetitiva era: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue solo a la cruz. Y es que la muerte nos aterroriza a todos. Es muy difícil encontrar a alguien que no le tenga miedo a la muerte. Es muy difícil que alguien que va a ser ahorcado, hemos visto algunos videos antiguos de personas que han sido llevadas a la horca. Y viene el verdugo y le pone una capucha. Es muy difícil ver que el que va a ser ahorcado o fusilado diga: no me pongan esa capucha, quiero ver a mis ejecutores. Tuve la oportunidad de repasar por videos el fusilamiento del general más condecorado que han tenido el Partido Comunista de Cuba. El general más condecorado de ellos, que por razones políticas lo llevan a juicio y es condenado al fusilamiento. Y hay un video real. Otros iban con él a ser fusilados. ¿Saben qué? Se mueren de miedo y de pánico al ver al pelotón de fusilamiento listos para disparar. Es muy difícil no aterrorizarse ante el momento de que voy a morir en este momento. Sé que me van a matar, allí están. Algunos hasta se orinan del miedo y comienzan a llorar y a pedir por sus madres. Y les ponen la capucha, y este general, es increíble. El hombre dijo: no quiero que me pongan eso. Estaba frío como una piedra, sin miedo, fue fusilado. Es muy escasos, son muy raros los hombres y las personas que no tienen temor a la muerte. Dice aquí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque Cristo venció a la muerte y resucitó para no morir jamás. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso nosotros podemos tener la seguridad que la muerte
no es el fin y que nosotros vamos a resucitar. Ahora nosotros podemos enfrentarnos a la muerte con esperanza, con seguridad, porque nuestro guerrero, nuestro héroe, nuestro campeón se enfrentó a la muerte y venció. Jesucristo nos dio libertad del miedo a la muerte. La muerte es un misterio. Todavía sigue siendo un misterio. Sin embargo, en la vida vivimos intoxicados por la vida. Noten esto. Nosotros ni siquiera pensamos, y más en la juventud, ni siquiera pensamos que la muerte está a un paso de nosotros. Literalmente, solo hay un paso entre nosotros y la muerte. Nuestra vida pende de un hilo. Y no es porque se nos haya detectado cáncer. No, literalmente nuestra vida está de un hilo nada más. Cualquiera de nosotros puede morir. Pero la sociedad del mundo vive drogado por la vida. Creen que van a vivir para siempre. Sin embargo, nosotros debemos de pensar en la eternidad. Y debemos de pensar que podemos morir. Ayer 3 personas murieron en un accidente fatal allá en la avenida José Agustín Arango. Y Abigail y yo estuvimos allí a un par de minutos de ese accidente. Estábamos justo allí. No sabíamos qué detenía el tráfico. Abigail vio Tráfico Panamá. Un mensaje puesto 56 segundos atrás. Accidente en la parada de bus de Villa Lorena. 3 personas murieron en un instante. Y como ahora todo sale en video, absolutamente todo, salieron los videos. Y pudimos presenciar cómo esta camioneta chocó contra la parada del bus y los vecinos de Villa Lorena que estaban esperando el bus mueren. Una señora murió instantáneamente y no sabían y estaban publicando las fotos, y en Tráfico Panamá Abigail vio una de esas fotos y la amplió y dice, pero que aquí hay una señora, aquí hay una mujer muerta. Se veía. Luego, por respeto, quitan esa foto. Solo hay un paso entre nosotros y es la muerte, y debemos de pensar en la eternidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? La tercera palabra que describe a Jesús está en versículos 11 al 13. Lean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 2, versículos 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. La tercera palabra descriptiva de Jesús es hermano. Él es nuestro rey. Él es nuestro campeón. Él es nuestro hermano. Miren esto. ¿Te avergüenzas de tu hermano? Cuando mi única hermana hizo el viaje ella sola desde San José, Costa Rica, y yo la recibí aquí en Panamá, y me dice, estoy embarazada, ella siendo menor de edad, tuve vergüenza, tuve pena. Mi única hermana, criada en el camino de Dios,
Y yo decía, el predicador y su única hermana, embarazada sin estar casada y ser menor de edad. Eso me dio vergüenza. ¿Quién de nosotros no hace cosas que no son correctas? ¿Quién de nosotros hace cosas incorrectas? Cosas que son malas. Cosas que de verdad no honran a Dios. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Sin embargo, Jesús grita y dice, ese es mi hermano. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Ese, el que es disfuncional, ese es mi hermano. Ese, el alocado, el desordenado, ese es mi hermano. Ese que no siempre hace lo que agrada a Dios, lo que es justo, ese es mi hermano. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Las genealogías, esa lista de nombres, algunas veces nos parecen aburridas. Esa lista interminable de nombres. Por ejemplo, Mateo en el capítulo 1 pone la genealogía de Jesús, el linaje. Y ustedes saben que esas listas son muy importantes. Esas listas dicen mucho, mucho. Por ejemplo, en esa lista de nombres de los cuales Jesús desciende, hay una prostituta. Era una mujer gentil, Rahab, la ramera. Y Jesús dice, ¿saben qué? Yo también desciendo de una prostituta. En la lista de parientes de Jesús hay un tramposo, un mentiroso. ¿Acaso no fue Jacob el que engañó a su padre, haciéndose pasar por su hermano, haciéndole creer a su hermano, a su padre, que él era Isaac? Y a Esaú, gracias. Y allí tenemos a ese que es un antepasado de Jesús. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Noten eso. Jesús no se avergüenza. Y hay un hombre también, un antepasado de Jesús, que nace de una unión matrimonial sellada con sangre. Salomón. Salomón es hijo de Betsabé, la mujer casada con la cual David tiene relación. Y luego David manda a matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Qué cosa más espantosa y más horrible. Pero Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando Él resucita, aquí hay un pasaje muy bonito. Cuando Jesús resucita y se le aparece a María Magdalena en Juan capítulo 20, versículo 17, miren lo que dice allí. Jesús le dijo, no te retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Juan 20, 17. Miren, Jesús dice, ve y dile a mis hermanos. Noten esto. Es el tercer día de su muerte. Resucita el día primero de la semana.
Todos sus hermanos lo habían abandonado. Pero aquí, cuando él le dice a Magdalena, él no le dice, ¿saben qué? Yo hubiera dicho, ve y dile a esos miedosos, ve y dile a esos desertores. Pero Jesús dice, ve y dile a mis hermanos. Lo habían abandonado, lo habían negado, lo habían dejado solo. Pero él dice, ve y dile a mis hermanos. Jesús es nuestro hermano. Y la cuarta palabra está en versículos 16 al 18 de Hebreos. Lean conmigo, 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La cuarta palabra descriptiva de Jesús es sacerdote. Jesús es sacrificio y al mismo tiempo sacerdote. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Jesús sabe de primera mano lo terrible que es ser tentado, sentirse rechazado, sufrir hambre, tener dolor físico, sufrir una angustia profunda, ser abandonado, morir. Él conoce todo. Por eso, aunque estemos recluidos en un hospital, que se nos detecta una enfermedad terminal, cualquiera que sea la situación, recuerda, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por nosotros fue herido y fue muerto. Jesús sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es sentir hambre. Jesús sabe lo que es sentir la soledad. No se casó. Quizás lo que he visto en mi trayectoria como cristiano, los solteros pueden llegar a un punto en sus vidas que están pasando los años y no se casan y pueden desesperarse. Piensen, Jesús no se casó. En realidad, el único que nos llena es Dios. No es una persona, no es nuestro cónyuge. Por más que amemos a nuestro cónyuge, nunca una persona va a llenar lo que solo Dios puede llenar en nuestras vidas. No busquemos en los demás lo que solo Dios puede darnos. Paz. Solo Dios la puede dar. Verdadera felicidad solo Dios la da. Nada ni nadie puede dar gozo, paz. Hay hábitos pecaminosos que nos esclavizan. Hay temperamentos que no podemos controlar. Hay situaciones en la vida que están más allá de nuestras capacidades, pero en Cristo tenemos victoria. Podemos venir a Cristo con la confianza de que Él nos entiende y de que Él nos va a levantar. Jesús es Rey.
el Rey que se involucró en nuestro mundo para salvarnos. Él es nuestro campeón, nos da victoria sobre la muerte. Jesús es nuestro hermano mayor que nos defiende. Él es nuestro sacerdote y el que nos representa ante Dios. Todo lo tenemos en Cristo, nuestro Salvador.